Hola, buenas noches, ¿cómo están? Le damos gracias a Dios por este hermoso tiempo que podemos pasar juntos para estudiar su palabra. Gracias al Señor que nos permite estar aquí reunidos nuevamente. Mira, la semana pasada platicamos que para recibir la bendición de parte de Dios, muchas veces tenemos que perder. Tenemos que perder cosas que sabemos que nos están alejando de Dios. Tenemos que hacer a un lado todo esto que nos aleja de Dios, las ideas, hasta incluso nuestra propia voluntad. Muchas veces tenemos que perder todo eso para verdaderamente rendir nuestra vida, entregar todo lo que tenemos al Señor, morir a la vieja naturaleza y nacer al nuevo hombre, a lo que Dios quiere para nosotros. Y vimos el pasaje de Marcos capítulo 8, versículo del 34 al 38. Mira, Dios permite que perdamos muchas cosas que para nosotros parecen importantes, pero sobre todo podemos ver cómo a pesar de perder esas cosas, Dios siempre tiene un plan perfecto, Dios nunca se equivoca. Y eso lo vimos la semana pasada. Y Dios nos ha dejado este hermoso libro, este manual, su palabra, para que tú y yo podamos verdaderamente aplicar estas enseñanzas a nuestra vida y ser felices, tener bendición, tener dirección. Mira, esto que está pasando aquí en el mundo, de tanta influencia que tenemos, de tantas corrientes, de lo que escuchamos, de ideologías, de cosas que se están manifestando en otros lugares, situaciones que están haciendo que los jóvenes se alejen muchas veces de los caminos que nosotros hemos visto que son el camino correcto, la prudencia, la moral, las buenas costumbres, y están tomando otros rumbos, se están yendo en otras direcciones. Lo mismo está pasando con las familias. Antes veíamos que la base de la sociedad era la familia, y eso es lo que nos enseñaban desde que estábamos nosotros en el kinder. La base de la sociedad es la familia, la base de la sociedad es la familia. Pero ha habido tantas cosas que están influyendo a las familias en estos tiempos que ya no vemos que realmente sea la base de la sociedad. Ahora la base de la sociedad son otras costumbres, ya son otras ideologías, otras libertades que están haciendo que todo esto se esté dirigiendo a rumbos que nos están conduciendo desafortunadamente a la ruptura familiar. Están acabando con las familias, con los matrimonios, todo esto que nos está atacando en la mente. Y es lo que yo te decía, aquí en la palabra de Dios tú y yo podemos encontrar ese manual de vida que necesitamos para poder salir adelante. Y a lo mejor tú te puedes sentir en este momento en una situación que no encuentras una salida a tu problema, una salida a tu situación que parece como que estás dando vueltas y vueltas en el mismo problema, en la misma situación, y no encuentras esa salida que te lleve a verdaderamente ya tener esa paz, esa tranquilidad. Mira, la Biblia nos dice que sin una correcta dirección, tú y yo vamos a fracasar tarde o temprano. Si tú y yo no tenemos una correcta dirección de Dios, vamos a fracasar. Es como ser un barco a la deriva y que de repente se enfrenta a una tormenta. Tú puedes irte directo a la tormenta si no conoces bien el rumbo que debes de seguir. Pero si ya te dieron las coordenadas y te dijeron todo lo que tienes que hacer para poder rodear esa tormenta y no tener que entrar y probablemente morir en esa tormenta, es lo mismo que sucede con Dios. Dios nos quiere dirigir y nos quiere dar dirección para que tú y yo no tengamos que entrar a una tormenta en la cual podamos perder todo lo que amamos, todo lo que tenemos, y sobre todo que podamos verdaderamente
llegar al destino y a la bendición que Dios quiere para nuestra vida. Mira, yo te quiero explicar un poquito acerca de lo que es la dirección de Dios en esta hora. Te quiero platicar acerca de esto, te quiero decir lo que es la dirección, el tener un rumbo correcto en tu vida. Mira, muchas veces queremos que nuestros hijos y que nuestros matrimonios estén bien. Queremos que nuestros hijos amen a Dios, que ordenen sus pasos, que verdaderamente ellos puedan estar en la iglesia, servir a Dios, hacer las cosas correctas. Pero es como si nosotros queremos que un árbol que tiene una raíz desafortunadamente que no está bien, dé un buen fruto. Si nosotros como padres no hacemos las cosas bien delante de Dios, va a ser muy difícil que nuestros hijos también las hagan. ¿Por qué? Porque nosotros somos esa dirección para nuestros hijos. Si Dios está en nosotros y nosotros verdaderamente tenemos una dirección correcta con Dios y estamos orando y estamos buscando al Señor, vamos a poder instruir a nuestros hijos en el camino de Dios. Pero por el contrario, si nosotros estamos en todo menos en lo que debemos, si no estamos haciendo la voluntad de Dios, si no estamos buscando al Señor, ¿qué va a suceder? ¿Sabes lo que va a suceder? Que nuestros hijos van a ver ese ejemplo y se van a desviar del camino. Es lo mismo también con el matrimonio. Si tú quieres tener un matrimonio sólido en Dios, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues lo que tienes que hacer es buscar al Señor con todo tu corazón y que verdaderamente Dios esté entronado en tu casa, en tu matrimonio. Pero por el contrario, si ustedes como pareja, en lugar de estar en la iglesia, pues el domingo que deben de ir o que deben reunirse para escuchar la palabra de Dios, prefieren a lo mejor hacer otras cosas que no son lo que Dios quiere, pues van a empezar a bajar la guardia y después empiezan los ataques y viene el enemigo y entra y destruye matrimonios. Y eso lo hemos visto muchas veces. Hemos visto cómo matrimonios que estaban con tanto amor, con tanta solidez, terminaron desafortunadamente en esa ruptura por no haber hecho la voluntad de Dios. Y después de mucho tiempo, Dios puede rescatar tu matrimonio, Dios puede levantar tu matrimonio, sí. Y tal vez vayas a tener pues cosechar cosas que no eran lo que Dios quería, te va a costar trabajo, vas a tener que derramar muchas lágrimas, pero Dios es bueno, Dios es misericordioso, puede levantar tu vida, puede restaurar tu matrimonio y simplemente lo único que tienes que hacer es no volver a alejarte de Él. Y eso es lo que hemos estado hablando, lo que hemos estado viendo, cómo Dios puede restaurar todas las cosas, hacerlas nuevas, pero si nosotros no permanecemos en Él, tarde o temprano vamos a volver a caer. Por eso es tan importante tener dirección de Dios, saber en qué rumbo vamos a tener que caminar. Y todo esto, mira, todo esto aplica a esto que te estoy diciendo, aplica a todo lo demás en nuestra vida. Si quiero ser sano, si tengo una enfermedad, debo de prevenir para no tener que llegar a esa enfermedad. Si Dios me está diciendo que aquí en su palabra me está diciendo que tengo que cuidar mi cuerpo, que es el templo de Dios, pues ¿cómo puedo cuidar mi cuerpo? Bueno, haciendo ejercicio, alimentándome correctamente, no consumiendo alcohol, cigarro, todo esto que ¿qué hace? Te lastima tu cuerpo, daña tus órganos, te daña a ti. Y no solamente a ti, sino a todos los que están a tu alrededor, porque una persona que tiene un problema así también lastima a los que están a su alrededor. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tomar el rumbo y la dirección correcta. Si no lo estamos haciendo, para que Dios pueda sanarnos, pueda restaurar nuestra vida, tenemos que hacer las cosas de manera correcta. Y esto que te estoy diciendo, hay un versículo que me llama mucho la atención, siempre que lo leo, Dios trae mucha paz a mi corazón, porque es como cuando no sabemos qué hacer, cuando estamos pasando por una situación difícil,
leo este versículo y me doy cuenta de que Dios nos da los pasos correctos a seguir para que tú y yo, si nos sentimos perdidos, si nos sentimos que no sabemos qué hacer, Señor, ¿qué tengo que hacer con esta decisión que voy a tomar? Señor, ¿qué debo de hacer con mi matrimonio? ¿Qué debo de hacer con mis hijos? ¿Qué debo de hacer en mi trabajo, en mi negocio? ¿Qué debo de hacer con esta persona? Es la persona que tú quieres para mi vida, con él me debo de casar, con ella me debo de casar. ¿Qué debo de hacer? Si no tienes en tu vida la dirección o el rumbo a seguir, este versículo, estos versículos de Proverbios, te va a dar esa luz para que tú puedas entender hacia dónde tienes que dirigir tus pasos. Mira, vamos a leer Proverbios capítulo 3, versículo del 5 al 6. Mira lo que dice: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Estos dos versículos nos dan la instrucción a tu vida y a la mía de lo que tenemos que hacer para recibir esa dirección correcta. Primero vamos a ver esta primera parte. Dice, fíate del Señor de todo tu corazón. ¿Sabes lo que quiere decir fiarse? Aquí el original de fíate quiere decir apresurar a refugiarse, confiar. Apresúrate a refugiarte en el Señor, a confiar en Él de todo tu corazón. Eso es lo que nos quiere decir el Señor en este momento. Apresúrate a refugiarte. Si no sabes qué hacer, Señor, ¿qué debo de hacer? Mira, estoy desesperado, estoy desesperada. No sé si divorciarme, no sé si orar, no sé qué hacer, no sé si irme de mi casa, no sé si esperar el tiempo, no sé qué hacer. Mis hijos no me hacen caso, están en rebeldía total. Señor, ¿qué debo hacer? Entonces Dios te manda estas respuestas y te dice, mira, fíate, apresúrate a refugiarte en Dios para que entonces el Señor empiece a fortalecer tu espíritu. ¿Por qué? Ahorita te lo voy a explicar. Y dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en lo que tú crees que es lo correcto. No te apoyes en lo que tú piensas que es lo que debes de hacer. Porque ¿qué va a pasar? Te vas a volver a equivocar o te vas a equivocar de una manera más grave a la que tal vez ahorita ya estás en este problema y en esta situación por no haber tomado en cuenta a Dios antes. Pero ahora que ya sabes lo que tienes que hacer, vas a refugiarte en Dios y no vas a estar diciéndole a Dios, Señor, yo quiero que tú me ayudes, pero yo pienso que debo de hacer esto. Señor, yo quiero que tú me ayudes, pero yo opino que debo de quitar esto, o debo de hacer esto, o debo de comprar, o debo de alejarme, o debo de quitar esto. No, esto no es lo que dice aquí este versículo. Lo que dice este versículo es, confía en el Señor y no te fíes, no te apoyes de tu propia prudencia. Y luego nos dice el versículo 6, reconócelo en todos tus caminos. Reconocer al Señor en todos nuestros caminos es que antes de que vayas a tomar una decisión, estés completamente seguro y convencido de que es Dios el que te está poniendo a que hagas esto que quieres hacer. Y si no es la voluntad de Dios, pedirle a Dios que no permita que tú sigas adelante con este proyecto, con esta decisión. Entonces el Señor va a traer a tu vida revelación, la revelación de su voluntad. Si tú te apresuras a refugiarte en el Señor, dejas a un lado tus ideas, lo que tú crees, lo que tú piensas, y entonces empiezas a reconocer a Dios y le empiezas a decir, Señor, yo reconozco lo que dice tu palabra para mi matrimonio. Esto es reconocer a Dios. Que aquí en tu palabra dice el Señor que no está correcto el divorcio delante de ti, porque esto nada más es a causa de la dureza. Y yo no quiero tener un corazón endurecido con mi esposa, con mi esposo. Señor, perdóname,
por lo que he estado haciendo, no le he estado tratando de manera correcta a ella, no le he estado tratando de manera correcta a él. Entonces, ¿qué sucede? Si tú empiezas a reconocer al Señor en tu vida, ¿qué va a pasar aquí? En la última parte del versículo dice, y Él enderezará tus veredas. ¿Qué quiere decir esto? Que si estabas por un rumbo que no era el correcto, Dios te va a traer al camino correcto, te va a dar dirección. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Número 1, fiarnos del Señor con todo nuestro corazón, que quiere decir refugiarnos en Él. Número 2, no apoyarnos en nuestra propia prudencia, en nuestras propias ideas. Número 3, reconocer al Señor en todos nuestros caminos. Y número 4, confiar en que Él nos va a dar la dirección correcta. Pero yo te decía aquí en la primera parte que fíate del Señor de todo tu corazón. ¿Qué quiere decir? Apresúrate a refugiarte, confía en Él. ¿Por qué Dios quiere que tú y yo nos refugiemos en Él? ¿Por qué Dios quiere que confiemos en Él? Porque entonces verdaderamente le vamos a dejar a Dios el control de nuestros problemas y de nuestra situación, por muy difícil que sea. Porque Dios nos ha dado un espíritu, y no es un espíritu, como dice la palabra, de cobardía, para que tú puedas enfrentar las situaciones difíciles. Porque a lo mejor tú dices, es que yo no puedo dejar este vicio, o yo no puedo dejar a esta persona que aunque sabes que te está alejando de tu familia, tú estás ahí y no puedes dejarla. ¿Por qué no puedes dejarla? Porque no tienes voluntad. Muchas veces dicen eso, es que no tienes voluntad. Claro, porque la voluntad te la va a dar el Espíritu Santo, te va a dar esa fuerza que necesitas, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, para poder decirle no al pecado, no a esto que me está alejando de ti, Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, entre más nos refugiemos en Dios, entre más busquemos su presencia, entre más leamos la palabra y pasemos tiempo en oración con Él, su espíritu dentro de nosotros se va a fortalecer más, porque tenemos el Espíritu de Dios, los que somos hijos de Dios, los que hemos decidido creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. El Espíritu Santo viene y mora dentro de ti y de mí. Si hemos creído en Él, entonces su Espíritu va a empezar a fortalecernos para que entonces tú puedas decirle no al pecado. Esto no es correcto. Y a lo mejor tú lo entiendes aquí, pero lo tienes que llevar a la práctica. Tienes que verdaderamente aplicarlo en tu vida. Dice Juan, capítulo 16, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Pero aquí nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, nos decía Jesús, les decía a sus discípulos, el Espíritu Santo cuando venga y more dentro de ustedes, Él os guiará, Él los va a dirigir, Él los va a llevar a que vayan por el camino correcto, los va a guiar a toda verdad, no van a tropezar, no van a tener necesidad de sufrir, no van a tener necesidad de pasar por situaciones difíciles, porque van a llevar una dirección correcta. Porque entre más se refugien en Dios, entre más busquen al Señor, el Espíritu que mora dentro de ustedes se va a avivar como ese fuego, como esa antorcha que los va a poder alumbrar en ese camino de obscuridad que no saben a dónde ir. Y entonces, ¿qué va a pasar? Van a tener dirección, ya no van a estar perdidos, van a saber qué es lo que tienen que hacer. Qué hermoso es que Dios nos hable a través de su palabra de manera tan clara. Cuando no sabemos qué hacer, sabemos que podemos confiar en Él y que vamos a encontrar la respuesta en su palabra, en la Biblia. Mira, podemos cometer muchos errores por no tener dirección, por no saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer, pero esto es por no escuchar correctamente la voz de Dios, por no saber. Muchas veces
podemos escuchar la voz del amigo, de la amiga, del primo, del vecino, tal vez del psicólogo, del maestro, de un familiar, pero ¿cuántas veces nos ponemos a buscar al Señor de tal manera que la voz de Dios sea el que nos guíe directamente a nuestro corazón? Y vemos cómo de repente cuando Dios te habla dices, wow, sentí que Dios me mostró lo que tengo que hacer. Ya entendí, en su palabra dice Dios que debo de hacer esto. Y entonces empiezas a caminar de manera correcta y a tener dirección. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Te lo repito, porque todos los que son guiados, todos los que son dirigidos, todos los que Dios les muestra el rumbo correcto, por el Espíritu de Dios, por haberse refugiado en Dios, por haber pasado tiempo con Él, el Espíritu Santo los está guiando. Estos son los hijos de Dios. Yo puedo decir que soy hija de Dios, pero si realmente mi vida no da testimonio de esto y un fruto verdadero, ¿qué va a suceder? Voy a andar de un lado para otro como ese barco en alta mar, dando vueltas y vueltas con la marea sin saber a dónde llegar, porque no tengo un rumbo, no tengo una dirección. Pero como soy su hija, el Espíritu me va a guiar correctamente para que yo no tenga que pasar por esa tormenta de dolor, de sufrimiento, meterme con alguien que no es correcto, dejar a mi esposa, dejar a mi esposo por una persona que no es de Dios, que me va a llevar a una destrucción total, meterme en un negocio que no es correcto, que mis hijos se alejen de Dios, se pierdan en el mundo haciendo cosas que no deben. ¿Por qué? Porque yo no quise escuchar la voz de Dios cuando me decía, hijo, haz mi voluntad, obedéceme. Eso es escuchar la voz. La voz de Dios es obedecer su palabra. Si Dios te dice que hagas algo, que te comprometas, que sirvas a Dios, que busques a Dios con todo tu corazón, que verdaderamente tomes tu vida y sigas ese rumbo con tu familia correcto de hijos, esposa, vamos a orar, vamos a caminar con el Señor, vamos a buscar a Dios, vamos a ir a la iglesia, vamos a servir al Señor, vamos a obedecer en lo que Dios nos está diciendo, a cumplir con Dios. Todo esto va a hacer que tu vida empiece a tomar esa dirección correcta y entonces verdaderamente vas a decir, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios porque soy guiada por su Espíritu. Así que la manera de caminar por el rumbo y la dirección correcta en nuestras vidas es a través de fortalecer la comunión con Dios y nuestro espíritu. Que se fortalezca nuestro espíritu a través de esa comunión con Dios, de ese refugio, que solo Dios puede ser ese refugio en tiempos difíciles, en tiempos de tormenta. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Padre hermoso, en esta hora, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por fortalecernos a través de tu Espíritu Santo, por darnos esa dirección que necesitamos. Gracias por tu revelación, porque cuando no sé qué hacer, puedo venir a tu palabra, Señor, y sé que ahí voy a encontrar el rumbo correcto a mi vida, que voy a encontrar la dirección correcta y no voy a andar vagando, Señor, sin saber qué hacer, desesperado, desesperada, porque sé que tú me vas a dar esa dirección. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que las personas que están escuchando este mensaje verdaderamente tengan en su corazón el buscarte como ese refugio, Señor, que pueda ayudarlos a encontrar esa dirección para sus vidas y que sus hijos, que sus hijas, que toda su familia que aún no te conocen puedan acercarse a ti porque ellos decidieron enderezar sus pasos delante de ti. Decidieron reconocerte en todos sus caminos para que entonces tú puedas enderezar esas veredas que están destruidas, que están torcidas. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque sabemos que tú nos escuchas. En el nombre de Jesús, amén. Te damos gracias, que tengas una hermosa noche y te recordamos que el día de mañana tenemos reunión de oración. Dios te bendiga.